Familia, buenos días. Buenos días, buenas tardes ya, familia. Gracias al Señor que podemos estar juntos, que podemos alabar a Dios. Les volvemos a saludar desde su casa, nuestra casa, y deseándoles bendiciones y saben que les amamos y seguimos extrañándoles desde acá. Vivi manda sus saludos también y como siempre nuestro agradecimiento por sus oraciones por nosotros en todo este tiempo. Eh, Vamos a ir a la palabra y yo quiero invitarte a que oremos juntos. Padre, te pedimos tu bendición sobre la palabra, sobre el mensaje en esta tarde, que cada uno de nosotros, los que están ahí en Fuente, los que están en sus casas, nosotros aquí conectados de esta manera, podamos ser visitados y tocados de una manera fresca por tu Espíritu Santo nuevamente, Padre. Bendice, refresca, y dale nueva vida a tu iglesia, Padre, a través del Espíritu. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Miren, ustedes saben que no nos guiamos por tradiciones, no nos guiamos por fechas ni cosas como esas, pero yo quiero compartirte algunas cosas hoy porque hay fechas que vale la pena recordar. Y esto no solo con el propósito de recordar de dónde venimos, sino realmente para enfocarnos y saber hacia dónde vamos. Hoy es una fecha muy importante en la historia de la iglesia cristiana. El 31 de octubre de 1517 es conocido como el Día de la Reforma Protestante. Es la fecha en que Martín Lutero fue a las puertas de la iglesia del Castillo en la ciudad de Wittenberg en Alemania y clavó en la puerta de esta catedral, clavó sus 95 tesis. Lutero no pegó estas tesis como algunos a veces hemos entendido, así con el deseo de arrancar una reforma y derribar la iglesia. Realmente la idea era que muchos eruditos, muchos estudiantes inclusive, ponían sus escritos, sus invitaciones a algún debate, alguna discusión, algún estudio ahí en las puertas de esta catedral. Y Lutero simple y sencillamente fue lo que hizo, con el deseo de invitar a que se discutieran algunas cosas, se debatieran, con el fin de que la iglesia regresara a algunos principios de las escrituras. Ahora, hoy podríamos dar muchísimos datos históricos acerca de la reforma, pero realmente puedes leer acerca de ello. Eh, eh, en, en, en Google puedes leer muchísimo acerca de la reforma. De hecho, esta semana, ayer o antier, recomendamos un documental muy bueno hecho por los ministerios Ligonier. Tal vez has escuchado el nombre de un pastor que se llamaba, acaba de morir, Sproul. El ministerio de él hizo un excelente documental acerca de la reforma y de Lutero, y ahí lo recomendamos en Lectura de Vida. Ahí está el link. Y hay una película excelente que se llama simplemente Lutero. Son recursos muy buenos para que puedas aprender más acerca de la reforma y de Martín Lutero. Solo quiero hoy mencionar algunas cosas que podríamos decir que son transformadoras para nosotros y que son, creo, claves para este momento en el que estamos como iglesia. Y aquí déjenme hacer un paréntesis porque quiero recordarles, honestamente, paréntesis de la predicación y discúlpenme este frenón. Quiero recordarles que el día 13 de noviembre, como lo hemos anunciado y se ha anunciado, tenemos una mañana con Terry Virgo. Esto nació a raíz de que los grupos de vida han estado estudiando el excelente libro de Terry que se llama La Gracia Abundante de Dios. Si no estás en un grupo de vida, puedes participar en esta mañana, puedes enviar tus preguntas, puedes ir con Claire y Douglas hoy y decirle, oye, yo tengo esta pregunta para Terry acerca del libro. Terry de veras es un padre espiritual y de muchísimas maneras. Terry y su esposa Wendy nos han estado sosteniendo a Vivi y a mí, pastoreando en esta etapa que hemos vivido y la verdad, o sea, cada ocasión con ellos es una bendición. Yo te quiero asegurar que el sábado 13 de noviembre de 10 a 12, si apartas esas 2 horas, vas a escuchar un buen mensaje, va a haber un buen tiempo para preguntas, para que Dios nos hable. Apúntalo en tu calendario.
sábado 13, 10 a 12. Te esperamos ahí. Vamos a enviarte el link, creo que ya está publicado, pero lo vamos a volver a publicar. Y bueno, es bueno escuchar a este padre espiritual de muchas, muchas maneras. Entonces, regresamos a lo que estábamos diciendo. Martín Lutero, lo que le sucedió a Martín Lutero es que él descubrió un secreto, déjame decirlo así. Descubrió un secreto y él lo diría en palabras similares a estas. Él decía, las personas, ese es el secreto, las personas quebrantadas, las personas que caen, las personas que fracasan y fallan una y otra vez. Este tipo de personas no son amadas porque sean atractivas, son atractivas porque son amadas. ¿Ves la diferencia? Estas personas que caen, que fracasan y que fallan, no son amadas porque sean atractivas, son atractivas porque son amadas. Y esto no podría ir más en contra de nuestra cultura del día de hoy. Está en nuestra sangre de alguna manera el pensar que entre más atractivos nos hagamos, más amados seremos, sea por nuestra pareja, por la sociedad, etcétera. Si yo me esfuerzo por ser atractivo, seré amado. Y la reforma protestante es la historia de un hombre descubriendo para su propio deleite y ahora para el deleite de muchos de nosotros también, que con Dios esta idea es todo lo contrario. Dios no te ama a ti, no me ama a mí. Dios no ama a las personas porque estas o porque tú ya hayas arreglado todos tus errores o tus problemas o no tengas falla alguna. Dios ama a los que fracasan. Dios ama a los caídos y Dios está cercano a los quebrantados. Y entonces, el 31 de octubre, este monje agustino, que era tal vez una de las órdenes monásticas más estrictas, este monje agustino alemán, Martín Lutero, pegó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia y las tesis tenían que ver con la manera en la que se obtiene el perdón de parte de Dios, tenían que ver con el amor de Dios, tenían que ver que no necesitamos hacer un montón de obras para obtener la aceptación y la salvación por parte de Dios. Y dijo él que la razón por las que escribía es que si estos asuntos no se aclaraban, harían de los cristianos gente muy infeliz. El cristiano que está pensando que necesita llevar a cabo todo tipo de obras para obtener aceptación y perdón de parte de Dios, realmente vive una vida y un cristianismo infeliz. Entonces la reforma no se trataba de ideas morales, nuevas ideas morales, no se trataba de autoayuda o automejora, sino de un descubrimiento de noticias maravillosamente felices, que de hecho es lo que significa evangelio, buenas noticias o noticias que causan gozo, ¿sí? Noticias que transformarían las vidas de millones de personas en el mundo hasta el día de hoy. Ahora, Martín Lutero tuvo una escalofriante experiencia. Estaba una vez de noche viajando y lo agarró una tormenta horrible. Y el papá de Martín Lutero era minero y la patrona de los mineros es Santa Ana. Entonces él clamó a Santa Ana y hizo un voto y dijo, Santa Ana, si me salvas hoy, me voy a convertir en monje. Él había estudiado para ser abogado y tenía una mente sumamente brillante. E hizo esta promesa y resultó que se salvó de la tormenta y entonces empezó su vida monástica de esta manera. Ahora, a Martín Lutero le cayó muy bien la idea de convertirse en monje. ¿Por qué? Porque su más profundo temor era morir y tener que enfrentarse a Dios el juez. ¿Cómo me voy a presentar delante de Dios el juez? Ahora, el hacerse monje le daba una oportunidad de oro. ¿Por qué? Porque haciéndose monje, él podría hacerse más atractivo a Dios y de esta manera ganarse su amor. Esa era la mentalidad de Martín Lutero. Ahora, cuando Lutero entró a ser monje, le entró con todo. Durante el día y ciertas horas cada día,
Iba a la capilla del monasterio para servicios religiosos, empezando a la medianoche, después a las 6 de la mañana, a las 9 de la mañana, a las 12 del día y así. Todo el día estaba asistiendo a todo tipo de servicios religiosos y hacía muchos ayunos en espera de que así pudiera él agradar a Dios. ¿Y qué sucedió también? Que muchas veces agotaba a los sacerdotes en la confesión, a los sacerdotes que lo confesaban, porque pasaba confesándose hasta 6 horas, tratando de detallar todos, así, con detalle, todos sus pecados. Y los sacerdotes quedaban exhaustos y agotados de estarlo escuchando. Sin embargo, entre más hacía cosas religiosamente, se sentía más conflictuado y se empezó a ver a sí mismo como hundiéndose en una profunda introspección que realmente lo único que estaba haciendo era disfrazar el problema de su corazón, pero no resolviendo su problema. Se empezó a dar cuenta cada vez más de su suciedad moral y que no podía lograr ser atractivo delante de Dios. ¿Y qué sucede? Que al vivir de esta manera, empezó a ver a Dios como un tirano sin amor, un tirano que exige perfección, pero que no ofrece nada más que castigos. Y esa es una frase de Lutero en ese tiempo. Aunque vivía como monje sin falla alguna, era un pecador delante de Dios con una conciencia sumamente perturbada. Y no amaba a Dios. De hecho, odiaba a ese Dios justo que castiga a los pecadores y secretamente, si no es que blasfemamente, estaba muy enojado con Dios. Esa era la actitud. O sea, Dios es como un tirano que nada más exige y castiga. Y no es alguien de quien yo pueda lograr agradarle. Secretamente, estoy muy enojado con este Dios. Y en este punto fue cuando llegó al feliz descubrimiento del que hemos hablado. Y el descubrimiento vino a través de estudiar las Escrituras, en especial en la carta a los Romanos capítulo 1, 17. Y este es el versículo fabuloso. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe, de principio a fin, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. En el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. ¿Qué podría significar esto? ¿Y qué es la justicia de Dios? Empezó a preguntarse Lutero. ¿Significa entonces que Dios es perfecto y yo no lo soy? ¿Y que por yo no ser perfecto yo no puedo estar cerca de Dios? Y dice él mismo, pero comencé a entender que la justicia de Dios es aquello por lo cual el justo vive, por un regalo de Dios. En este caso, la idea no era la justicia de Dios, de hablar qué tan justo es Dios, sino la idea era la manera de ser justificados delante de Dios. Y ya no es por mis esfuerzos, ya no es por mis ritos y esfuerzos religiosos, es simplemente por un regalo y que por fe puedo recibir este regalo que Dios me ofrece. Y entonces hubiera parecido como si todo el mundo de Lutero, sí, todo su interior se hubiera vuelto de cabeza. Y empezó a entender, Dios no está pidiéndonos que nos ganemos su amor y su aceptación de ninguna manera. La justicia de Dios es algo que Él comparte con nosotros y nos imparte como un regalo. La aceptación delante de Dios, el perdón y la paz con Él se reciben por un simple acto de fe. Nada que el hombre tenga que hacer más que recibir el regalo de Dios por fe en Jesús. Así de sencillo. Aquí en la Biblia, Lutero encontró lo que verdaderamente son buenas noticias. Un Dios bondadoso y generoso, decía él. Un Dios bondadoso y generoso que no pide de la gente que se hagan atractivos a Él para entonces amarlos, sino un Dios que ama primero. Y esa es la maravilla del Evangelio. Por eso el apóstol Juan dice también, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó a nosotros primero.
No somos nosotros los que iniciamos la relación con Dios, es Él quien inicia, la relación ofreciéndonos su amor. Entonces, en lugar de confiar en sus propios esfuerzos para hacer el bien, Lutero se dio cuenta de que simplemente podía aceptar la palabra de Dios y sus promesas. Y de esta manera, toda su ansiedad y sus luchas podrían ser reemplazadas por una feliz confianza y paz. Y las palabras de Lutero famosas, dice: en ese momento aquí sentí que había nacido de nuevo y que entraba al paraíso mismo a través de puertas abiertas. Las puertas del paraíso se me abrieron para entrar por ellas y había nacido de nuevo por la fe en la obra de Jesucristo. Ahora, lo que sucedió es que muchos monjes y monjas, al escuchar de este secreto, empezaron a seguirle, ¿sí? Y empezaron a dejar la vida monástica. De hecho, él ayudó a un grupo de monjas, envió un mercader con unos barriles vacíos al convento, y 9 monjas se metieron a 9 de estos barriles y escaparon. El mercader les ayudó y de esta manera Lutero las ayudó a escapar, y un par de años después se casó con una de ellas. De hecho, en la reunión de matrimonios hablaron de ella este fin de semana, Catarina o Catalina von Bora, que después de haber sido monja se casó con ella, tuvieron 5 hijos. 2 de las hijas que tuvieron, o las 2 hijas que tuvieron más bien, murieron a temprana edad. Una de ellas murió prácticamente en los brazos de Lutero, lo cual le produjo un dolor terrible. Pero después él dijo, ¿sí?, que lo que había descubierto le daba la confianza de declarar: mi hija va a resucitar en el día final. Poco después de su conversión, de esta conversión que tuvo a la gracia de Dios o a un Dios de gracia, Lutero escribió un pequeño libro titulado La libertad del cristiano. De hecho, puedes acceder a La libertad del cristiano, está en PDF de manera gratuita, está ahí en internet. Te recomiendo, es un pequeño libro, pero está lleno de verdades que pueden ayudarte mucho. Y en este libro, que aunque es pequeño, es verdaderamente una joya, ¿sí? No nada más del pensamiento de Lutero, sino de la realidad del evangelio para nosotros. En este libro, él cuenta una historia, y dice que las buenas noticias del evangelio que él había descubierto eh, se parecen a la historia de un rey muy rico, que representa a Jesucristo, que se casa con una prostituta endeudada, que representa a todos los que nos acercamos a Jesucristo. Entonces, la historia es de un rey muy rico casándose con una prostituta endeudada. La mujer por sí misma nunca podría haberse convertido en reina, pero entonces llega el rey, dice él, llega el rey y le hace por amor sus votos matrimoniales, le hace sus votos, y el día de la boda, cuando hace sus votos, ahora es como decir que ella, la prostituta, ahora es de él, y la prostituta se convierte en reina porque ya es del rey, y el rey se encarga de todas sus deudas, y ahora ella comparte con toda la riqueza real de este rey. Y no es que esta prostituta se haya ganado el derecho a ser reina ni a sus riquezas, y ni siquiera se convirtió en reina por tener un comportamiento de realeza. Ella ni siquiera sabe cómo comportarse como realeza, ¿sí? Pero cuando el rey le hizo su promesa y cuando él la toma para ser suya, el estado de esta prostituta cambió totalmente. Y a pesar de haber vivido en la calle y de estar endeudada, esta prostituta ahora es una reina. De la misma manera, decía Lutero, esta era la historia que él contaba, de la misma manera, la persona más fracasada, más quebrantada, más endeudada, que acepta a Jesucristo, llega a heredar toda su justicia y su estatus como hijo o como hija de Dios, simplemente porque ahora le pertenece a Jesucristo. Lo que sucede en esta especie, en esta historia del matrimonio, o cuando somos unidos a Jesús, es un feliz intercambio, que cuando Jesús murió en la cruz, tomó ahí todos nuestros pecados, todos nuestros fracasos, y por puro amor y pura gracia, como dice el profeta Oseas, ahora Él nos comparte y nos imparte su justicia
y su vida. Jesús, volvemos a decir, ama a la gente quebrantada y pecadora, a los que han afectado sus propias vidas, cayendo una y otra vez en los mismos pecados. Y a través de su muerte en la cruz por ellos, ahora los hace atractivos. Ahora Jesucristo, por su amor y por su muerte por nosotros, nos hace atractivos y hermosos a los ojos de Dios, no por nosotros mismos, ni en nosotros mismos, sino por el acto que Él hace de amor por nosotros. Y esta es la maravilla del Evangelio de la Gracia, un mensaje verdaderamente maravilloso y demasiado bueno para ser real. Que de ser como esta prostituta endeudada, pasemos a ser ahora la novia de Cristo, ser reina, y venimos a reinar con Cristo, es lo que la Escritura nos dice en la carta a los Romanos. Recientemente, un muy buen amigo me dijo esto, hablando de la gracia de Dios. Me dijo: Oscar, ¿sabes qué? Disfruto mucho la gracia y lo que la gracia me ofrece. Disfruto mucho la gracia, pero necesito poder. Disfruto la gracia, pero necesito poder. Y quiero decirte, tal vez tú te sientes de una manera similar, realmente maravillado ante la gracia de Dios, que de ser como esta prostituta, estás casado ahora o casada con el rey y eres hijo del rey, hija del rey, por gracia únicamente. Te sientas de esta manera, pero que a la vez sientas la necesidad de un nuevo poder en tu vida. Y es aquí, como dijimos al principio, al recordar algunas fechas y estas cuestiones históricas de Martín Lutero, nos ayuda no solo a saber de dónde venimos, porque de ahí venimos, esa es nuestra herencia. Y en ese sentido, somos protestantes. Yo recuerdo hace varias décadas, cuando llegué a conocer a Cristo, casi querías evitar que te reconocieran como protestante y teníamos nuestros eslogans para decir: no, yo no protesto de nada, etcétera. Pero realmente esa es nuestra raíz y no tenemos ninguna pena en decirlo. No porque estemos protestando, sino que somos reformados y nuestra doctrina es reformada en ese sentido. Venimos de esta reforma. Pero no únicamente se trata de ver de dónde venimos, sino ver hacia dónde vamos. Familia, la reforma protestante es mucho más que un hecho histórico, es una realidad que, como dijimos, ha cambiado, realmente cambió el mundo, cambió la cultura, cambió al mundo occidental en muchas maneras, cambió la ética de trabajo, cambió la iglesia, cambió el conocimiento de Dios y alteró el curso de la historia de miles y de millones de vidas, incluyendo la mía, incluyendo la tuya también, porque ahora vivimos un evangelio que nos dice que el justo por la fe vivirá y que todos nuestros pecados son perdonados por un acto de fe al abrazar las promesas de Dios, y que podemos vivir como hijos e hijas de Dios sin tener que estar cumpliendo y sin tener que estar haciendo cosas para ser atractivos delante de Dios, únicamente por su amor y por su aceptación, totalmente gratuitos. Somos justificados delante de Dios por Cristo Jesús. Amén. Y eso es una maravilla. Y Dios sigue cambiando mundos a través de esto. La reforma protestante fue realmente una reforma de la palabra. Sin embargo, quiero decirnos, aquí como fuente de vida, nosotros, esta familia que somos, yo creo que hoy necesitamos no únicamente una reforma de la palabra, sino una reforma del Espíritu. Al igual que en tiempos de la Reforma, la palabra, en los tiempos de la Reforma, la palabra solo estaba al alcance de un grupo muy selecto de personas. La Biblia no podía leerla cualquier persona. De hecho, una de las primeras cosas que Martín Lutero hizo fue traducir la Biblia a un lenguaje alemán que el pueblo pudiera leer. Y eso mismo estaban haciendo en Inglaterra otros traductores, sí, Wycliffe, Tyndale, y ellos estaban tratando de poner, los reformadores, la Biblia al alcance de la persona común. Y hoy tenemos, no sé cuántas Biblias tengo y cuántas Biblias tienes. Aparte tenemos Biblias electrónicas y todas las versiones que se te ocurran. Gracias a Dios y por la fe de estos hombres, hoy tenemos acceso a la palabra de Dios y ya no es para unos cuantos. Pero parecería que hoy también la realidad y el poder del Espíritu Santo
parecería no estar al alcance del cristiano promedio. De hecho, el movimiento carismático del Espíritu Santo que tocó muchas vidas y muchas naciones y millones de iglesias por todo el mundo y que se hizo presente en el mundo en los años 60, 70 y aún los 80, parecería que ese movimiento carismático, ese movimiento de un despertar al Espíritu Santo se ha extinguido y son unos cuantos nada más, algunos sectores de la iglesia los que tienen, parecería que nada más tienen acceso a este mover del Espíritu. Por eso creo que eso hace muy real nuestra necesidad de una reforma en el Espíritu. Pero ¿quién es el Espíritu Santo? Podemos hablar, y esa es una realidad, podemos hablar acerca del Padre y decir que es Dios, que es el creador de todas las cosas. Podemos hablar del Hijo diciendo que es el Redentor, que vino, se hizo hombre siendo Dios, murió por nosotros en la cruz. Pero al llegar muchas veces a hablar del Espíritu Santo no tenemos claridad de quién es. Y aún en el credo que tradicionalmente se reza, se ora, se recita en muchas tradiciones cristianas, si tú lees el credo, sí, creo en Dios y creo en el Hijo y muchas cosas se dicen y cuando se dice del Espíritu Santo es casi nada más de pasadita, casi como dijéramos, creemos en Dios, creador del cielo y de la tierra, Dios todopoderoso, etcétera, etcétera, creemos en Jesucristo, etcétera, y creemos en el Espíritu Santo, pero no sabemos ni qué decir del Espíritu Santo. ¿Sabes una cosa? Creo que son tiempos en que Dios quiere que no nada más conozcamos al Espíritu Santo como una doctrina, sino que experimentemos de nuevo la vida del Espíritu en nosotros y entre nosotros. Y ese es el tipo de reforma que creo que Dios quiere traerle a Fuente de Vida y a muchas iglesias también. Pero ¿quién es el Espíritu Santo? Sí, bueno, sabemos que es la tercera persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y algunos se han desviado diciendo, no, no es una persona, realmente es una fuerza. No, Él es una persona, porque la Escritura habla de tantas cosas que hace como una persona o que puedes hacer a Él o con Él como una persona. Pero déjame decirte, para no entrar en tanto detalle el día de hoy, el Espíritu Santo es la presencia y el poder del amor de Dios en la iglesia y en nuestra vida. El Espíritu Santo es la presencia misma del amor y el poder de Dios en la iglesia, entre nosotros, pero nada más cuando estamos reunidos, sino en la vida individual de cada uno de nosotros. Es el poder y es el amor de Dios haciéndose presente, cobrando vida en la vida de la iglesia. Y sí, somos reformados en la palabra, como acabamos de decir, pero también somos reformados y buscamos ser reformados en el Espíritu Santo. Ahora estamos buscando una reforma en el Espíritu Santo. Una reforma en el Espíritu para tener lo que Jesucristo dijo y que, por cierto, discúlpenme, pero en mi PowerPoint se me brincó el versículo, un versículo clave. En Hechos 1:8, Jesucristo les dice a los apóstoles, espérense en Jerusalén hasta que haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, porque cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder. La idea de la venida del Espíritu Santo a la vida de la iglesia y a la vida del creyente, como ahorita vamos a ver algunos ejemplos, es que el creyente tenga un poder, una vida sobrenatural, un poder sobrenatural en muchos aspectos de nuestra vida, ¿sí? Y estamos hablando, no poder para hacer cosas extrañas, porque yo sé que muchos de nosotros, y esto lo repetiremos una y otra vez, a la hora que empezamos a hablar del Espíritu Santo, algunos dicen, híjole, que no empiecen a hablar de cosas raras, a mí eso no me gusta. No se trata de hablar de poder para que sucedan cosas extrañas, pero déjame decirte una cosa. Esas cosas extrañas no están de más si Dios decide hacerlas, porque cuando el Espíritu Santo viene con poder y suceden cosas inesperadas y cosas que están más allá de nuestro control. No podemos querer controlar al Espíritu Santo. Es como si el Espíritu Santo dice, quieres que te visite, pero que no te controle. No puedo hacer eso. Cuando el Espíritu Santo viene, el Espíritu Santo quiere tomar control de nuestra vida y control de nuestra iglesia también. Y no es alguien a quien tengamos que tenerle miedo. Y no se trata, como dije, de poder para cosas extrañas, pero si Dios las hace y quiere hacerlas como las ha hecho a través de la historia, Él es el Rey soberano. Amén. Pero estamos hablando de poder en nuestras vidas, ¿sí? Que manifieste en nuestras vidas la presencia real del amor de Dios en nosotros, sobre nosotros y a través de nosotros. Que el amor y el poder de Dios
estén sobre nosotros, estén en nosotros y se manifieste el poder y el amor de Dios a través de nosotros también. ¿Poder para qué? Quiero compartirte algunas cosas que el Espíritu Santo trae como poder. Primeramente, ¿sí? Necesitamos el poder del Espíritu Santo para vencer el pecado en nuestras vidas. El apóstol Pablo dice en Romanos 6:14, así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. El pacto de gracia y del Espíritu Santo trae un nuevo poder. Y si hay pecado en tu vida, quiero decirte, si hay pecado en tu vida y estás en Cristo, hay un poder accesible a ti, el poder de la gracia y del Espíritu Santo para que puedas vencer ese pecado. No estás esclavo al pecado. No estás esclavo. Si estás en Cristo Jesús, ya no estás bajo la ley y tu justicia no proviene de cumplir una ley, tu justicia proviene de vivir en la gracia y de recibir la administración y el suministro del poder del Espíritu para poderle decir no al pecado. Como dice Tito, el segundo capítulo de Tito, la gracia y el Espíritu Santo vienen a nosotros, ¿sí? Para poderle decir al pecado no. Hay un nuevo poder. Y cuando el pecado ¿sí? Cuando el pecado viene y te asedia y te tienta, no tienes que estar sometido a él. Tienes el poder de la gracia y el poder del Espíritu para poderle decir no al pecado y de esa manera vivir, como dice Pablo, justa, sobria y piadosamente en este mundo. El cristiano sí puede vivir venciendo el pecado a través del poder del Espíritu Santo. Nos da poder para vencer el pecado y el Espíritu Santo viene a darnos poder para servir también. Nuestro servicio no tiene que ser un servicio humano donde estoy haciendo las cosas y estoy cansado porque lo hago y ya me harté de servir a los demás. No, el servicio a Jesús, a la iglesia y el servicio a los demás puede ser un deleite a través del Espíritu Santo. Fíjate cómo nos lo dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 4, 10, 11. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. La gracia de Dios nos ha sido repartida en diversas formas a ti, a ti, a ti y a mí. Y hay dones que yo tengo que tú no tienes, pero hay dones que tú tienes que yo no tengo. Y yo necesito poner a tu servicio mis dones. Tú necesitas poner a tu servicio, al servicio de los demás, tus dones también, para que de esa manera administremos juntos fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas, o como lo decimos en nuestra visión, que viene de otra versión, la multiforme gracia de Dios. Y luego dice el apóstol Pablo en el versículo 11, el que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios, ¿sí? El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Quiero recomendarte, si estás sirviendo en lo que estés sirviendo, aun si estás sirviendo en mover una silla y es todo lo que haces, hazlo, dice aquí el apóstol Pedro, lo puedes hacer conforme al poder de Dios. Y a mí que me toca hablar, me dice, hazlo como quien expresa las palabras mismas de Dios. Para hacer lo que hacemos en el servicio unos a otros y en el servicio de la iglesia, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Y cuando viene el poder del Espíritu Santo y nos capacita para servir, podemos servir de una manera alegre. Y no está diciendo, híjole, ya me pusieron otra vez a mover esta silla y por qué él no lo hace y por qué yo tengo que ser y yo me tuve que levantar temprano. Nada de eso. Lo hacemos en la libertad que trae el Espíritu de Dios. Y dice, de esta manera será en todo alabado por medio de Jesucristo Dios, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Un par de capítulos antes, Pedro el apóstol nos dice que todos somos sacerdotes. Juan el apóstol en el capítulo 1 de Apocalipsis también dice que Jesucristo nos hizo un reino de reyes y sacerdotes para Dios el Padre. Todos servimos, todos tenemos dones, todos ponemos al servicio de los demás y para la gloria de Dios los dones que hemos recibido. Y quiero decirte, si tienes dones de parte de Dios, que los tienes, porque todos los tenemos, ¿sí? Ponlos al servicio de los demás, tráelos a la iglesia y di, yo quiero servir con esto, yo no sé cómo esto se pueda usar, mis dones, mis talentos, yo lo que sé hacer es cocinar, yo lo que sé hacer es servir, yo lo que sé hacer es hablar, yo lo que sé es cantar, yo lo que sé es escribir un canto como el que se compartió el día de hoy.
los dones al servicio de los demás en el poder del Espíritu Santo para que Dios, el Padre, a través de Jesucristo, sea glorificado por todos nosotros que administramos juntos la multiforme gracia de Dios. Poder para vencer el pecado, poder para servir y poder para hacer la iglesia. ¿Cómo que poder para hacer la iglesia? ¿Te das cuenta que al querer ser una iglesia cristiana, todo lo que hacemos necesita el poder de Dios? La cosa más sencilla necesita el poder de Dios. Si queremos ser la iglesia como Jesucristo la describe en la Escritura, necesitamos urgentemente del poder de Dios. No se hacen las cosas por una buena personalidad o por un buen carácter o por buenos recursos o por buenos esfuerzos. El profeta Zacarías lo dice muy claramente, no es por espada, no es con ejército, no es con recursos ni con talentos, sino por mi espíritu, dice el Señor. Y lo que estaban haciendo ahí cuando se dijo esa profecía, estaban edificando la casa de Dios, el templo para Dios. Igual nosotros, no es por recursos, no es por talentos, sino por mi espíritu, dice el Señor. Cuando nació la iglesia en Hechos 2, no entraremos en detalle de todo esto, pero dice Hechos 2, 41 al 47, así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Todo esto es como resultado de la venida del Espíritu Santo conforme a la promesa de Joel 2 que leímos hace un par de semanas. El Espíritu Santo vino sobre la iglesia, sobre 120 discípulos. Ahí nació la iglesia y lo que hicieron fueron estar juntos, compartir sus posesiones. Se hicieron una iglesia generosa, comían el pan juntos, etcétera. Vieron señales y prodigios. La iglesia no pudo haber nacido de esta manera si no venía el poder del Espíritu Santo sobre ella. Y para ser la iglesia, familia, necesitamos del poder del Espíritu Santo también. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para orar. No sé cuántas veces he escuchado y sigo escuchando a creyentes diciendo, es que yo no sé orar. Fíjate, si eso es lo que tú crees de ti mismo, fíjate lo que dice Romanos 8:26. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, no sabemos ni cómo orar, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. El Espíritu Santo quiere venir a ayudar nuestra oración. Nuestra oración a veces puede ser demasiado centrada en nosotros mismos, más que en los propósitos de Dios. El Espíritu Santo quiere invadir nuestra oración, guiar nuestra oración, darnos inclusive gemidos que no pueden expresarse con palabras. Ahí es donde viene el uso de las lenguas muchas veces en nuestra oración personal, poder hablar de esa manera. Y por eso Pablo decía, yo puedo orar con el Espíritu, pero puedo orar con el entendimiento. Cuando tu entendimiento no sabe cómo orar, el Espíritu puede ayudarte en esa debilidad y puede hacer nuestra oración y nuestra vida de oración individual y como iglesia algo mucho, mucho más poderoso. Abrámonos al Espíritu Santo. Cuando quieras orar y digas, no sé ni cómo orar, no sé ni qué pedir, el Espíritu Santo dice, yo sí sé qué es lo que tienes que pedir. Yo sí sé qué es lo que te conviene. Yo sí sé qué es lo mejor para ti. Vamos a abrirnos al Espíritu Santo, a que Él invada nuestra oración, que Él invada nuestra iglesia, nos dé poder para vencer el pecado, nos dé poder para servir, nos dé poder para hacer la iglesia y nos dé poder para orar. Y la última cosa que quiero decir, el Espíritu Santo quiere darnos poder para ser libres. El Espíritu Santo quiere darnos poder para ser libres. A los Gálatas, Pablo les dice, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. Sí, en ese libro que te mencioné, Martín Lutero, en La libertad del cristiano, dice algo muy padre. Dice,
El cristiano es el siervo de todos, pero no es esclavo de nadie. Es la persona más al servicio de los demás, pero es la persona más libre que pueda existir. Segunda de Corintios, Pablo les dice a los Corintios 3:17, escucha esto. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Muchos conocemos este canto muy antiguo. ¿Sí? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Y conocemos la idea de la persona que está al frente en una reunión decir, oigan, donde está el Espíritu de Dios, aquí hay libertad, griten todos o hagan esto. Y sí, es una libertad que el Espíritu Santo quiere traer. Pero déjame decirte cómo lo dice otra versión, una versión de los años 40 de la Biblia. Dice, donde está el Espíritu del Señor, ahí el corazón es libre. La gracia de Dios, familia, da lugar a que venga la presencia y la manifestación del Espíritu Santo para que nuestros corazones sean libres, porque es así como anhelamos vivir en Cristo con libertad. Queremos vivir libres de temores. Y tú puedes pensar, ¿quieres vivir libre de qué? Podemos en Cristo Jesús, por la obra del Espíritu, vivir libres de temores. Podemos vivir libres de pecados. Podemos vivir libres de complejos. Podemos vivir libres de ataduras. Podemos vivir libres de condenación. Podemos vivir libres de opresión. Proverbios dice, el temor del hombre crea un lazo. Podemos vivir libres del temor del hombre. Es decir, yo sé a quién sirvo, yo sé quién soy en Cristo Jesús. Puedo ser libre. Permítele al Espíritu de Dios que te dé la libertad de disfrutar la gracia y el poder de Dios. Esa es una de las razones, familia, por la que constantemente estamos recomendando el programa de Celebremos la Recuperación, porque es un programa que te trae, que te ayuda a entender tu libertad. Y queremos crecer en libertad, queremos crecer libertad personal y en libertad como iglesia también. ¿Sí? No estar preocupados por cosas externas, sino preocupados por la gloria de Dios, atentos a la gloria de Dios, que es lo que trae libertad a nuestra vida. Celebremos la Recuperación, es una excelente herramienta que Dios ha puesto en nuestras manos. Y te animo, habla hoy con Graciela, habla hoy con Fer, encargada Graciela de los hombres, Graciela de las mujeres, Fer de los hombres, martes 7:30, hay CR para hombres, hay CR para mujeres, vas a encontrar libertad de cosas que te están atando y el Espíritu Santo va a traer algo nuevo a tu vida. Amén. Pero el Espíritu Santo quiere ayudarnos en esto, en que seamos cristianos que vencen el pecado y no decir, híjole, es que el diablo otra vez me hizo hacerlo y no escudarnos en aquello, sí, malentendido que dice el apóstol Pablo, el bien que quiero hacer no lo hago, pero hago el mal que no quiero. No, ese no es el creyente. El creyente es el que puede decir, puedo reinar con Cristo, fui llamado a libertad y el pecado no se enseñoreará de mí porque no estoy bajo la ley, sino que estoy bajo la gracia. Libres para servir y te invito de veras a que sirvas y sirvas en el poder del Espíritu Santo. Si eres un músico, hazlo en el poder del Espíritu Santo. Si vas a dirigir la adoración, hazlo en el poder del Espíritu Santo. Si vas a dar una clase de niños, que sea empapada con el poder del Espíritu Santo. Busca el poder de Dios para esto. Poder para hacer la iglesia, que seamos una iglesia, ¿sí? Que no somos generosos porque se nos está diciendo, sino que el Espíritu Santo trae una nueva libertad para generosidad a nuestras vidas, que compartimos el pan con alegría y sencillez de corazón, como en Hechos, porque estamos unidos por un mismo Espíritu. Poder para orar, Señor, ayúdame en mi debilidad, yo no sé orar. Y a veces nada más pido cosas que ni sé si me convienen o pido cosas para mí mismo. No, pedir los propósitos de Dios para la gloria de Dios, dejando que el Espíritu Santo influencie o influya y empodere nuestras oraciones. Y poder para ser libres. Poder para ser libres. Entonces, familia, hemos disfrutado los efectos de la reforma de la palabra. Ahora busquemos juntos, estamos buscando juntos una reforma en el espíritu. Y nadie entienda, por favor, que lo que yo estoy diciendo es que la reforma protestante de hace 500 años no tuvo el poder del Espíritu Santo. Por favor, no entiendan eso. ¿Cómo no tendría el poder del Espíritu si es algo que sigue transformando el mundo 500 años después?
Claro que tenía el poder del Espíritu, pero el enfoque era en la palabra. Y sigamos con un enfoque como iglesia en la palabra, pero abrámonos más, más y más a una renovación en el Espíritu Santo, a una libertad donde, como dijimos, es el poder, la presencia y el poder y el amor de Dios en la vida de la iglesia. Que de esa manera seamos caracterizados. Pablo mismo lo decía a los corintios también. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo decía, saben que yo fui y prediqué, pero no hablé nada más palabras humanas de sabiduría, fui con demostración del Espíritu y de poder. Y eso queremos, ese balance de la palabra y la demostración del Espíritu y del poder. Porque así nuestra fe no está nada más fundamentada en rollos. Ah, sí, ya me sé Juan 3:16 de memoria. No, conozco el poder, he experimentado el poder y el amor de Dios de una manera poderosa y por eso creo que existe y es real en mi vida, aunque a veces no te lo puedo explicar, pero mira, aquí está, poderoso. Es lo que buscamos. No voy a ahondar en esto, vamos a entrar a esto en otra ocasión, pero ¿cómo obtenemos ese poder y el Espíritu? Jesús lo dijo de esta manera: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Te invito a que te vayas poniendo de pie, por favor. Vete poniendo de pie. Quiero que escuchas estos versículos de pie porque vamos a orar y estamos terminando. Dice, en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Otra versión dice, Jesús se puso de pie y gritó, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería ¿a quién? Al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en él. Hasta este momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Pero Jesús ya fue glorificado, Jesús ya fue levantado y está en los cielos. El Espíritu ya ha venido, ya ha descendido. Pero ¿qué dice Jesús? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y sin darte muchos detalles, es lo que te quiero decir en esta tarde. Lo que se requiere para recibir más del Espíritu, Jesús dice, es tener sed, venir, beber. ¿Tienes sed del Espíritu en tu vida? ¿Tienes sed de ese poder de Dios y de esa presencia del poder y del amor de Dios en tu vida y en la vida de tu iglesia? Jesús dice, si tienes sed, es la primera parte. La segunda es, ven. Si alguno tiene sed, venga. Y la tercera, beba. Eso estamos haciendo muchos de nosotros. Muchos de nosotros tenemos sed. Muchos de nosotros estamos viniendo y diciendo, Dios, aquí estoy, quiero beber. Y estamos bebiendo. Te digo una cosa, vamos a ser saciados. Te invito hoy a que vengas, no nada más ahorita, que vengas en tu vida diaria, te presentes y le digas, Dios, aquí estoy, aquí vengo a beber. Dame de beber, dame de tus aguas, dame de tu Espíritu Santo y que corran de mí ríos de agua viva como tú lo has prometido, Señor, porque eso es lo que necesito. Quiero decirte, esta es mi oración en estos días y te invito a que tengas sed, te invito a que vengas y a que bebas. Serás saciado, serás saciada, tendremos poder para la gloria de Dios. Vamos a orar juntos, cierra tus ojos, levanta tus manos al Señor, levanta tus manos y nada más dile, Dios, quiero beber. A lo mejor ni siquiera tienes que hablar mucho y nomás decir, Dios, quiero beber, quiero recibir. Ven sobre mí esta mañana, Señor. Quiero recibir, quiero beber de ti. Señor, queremos una nueva experiencia de las verdades de la reforma, de esta gracia en la que nos has tocado, Señor, nos has aceptado, nos has amado, nos has justificado. Queremos una nueva experiencia y no nada más conocerlo como algo histórico o doctrinal. Queremos una nueva reforma en el Espíritu. Queremos venir y beber, Señor. Danos, bebe de Jesús. En aguas de reposo me pastoreará, dice el Salmo. Bebe de las aguas de Jesús y deja que empiece a hacer algo. Si tu corazón ha estado reseco, deja que el agua de Jesús empiece a refrescar tu corazón, empiece a remover la tierra, poco a poco.
y que el agua del Espíritu penetre hasta lo más profundo. Aún pon delante de Dios aquel aspecto de tu vida donde no te sientes libre, tus inseguridades, tus temores, tus pecados. Dile, Dios, aquí estoy. La opresión, el temor del hombre, los lazos que te aprietan. Aquí estoy y quiero ser libre por tu Espíritu, Señor. Los pecados que te dominan, dile, Dios, quiero poner mis pecados a tus pies y pedirte, dame el poder para vencer el pecado y no ser dominado por el pecado, Señor. Si has estado viviendo una vida con pecado, quiero decirte, Dios no deja de amarte, Dios te ama. Si estás quebrantado por tus caídas, Dios no deja de amarte, Dios te ama. Y quiere acercarse a ti, quiere amarte, quiere llenarte con su Espíritu, quiere fortalecerte. Ven y bebe. Y cuando terminemos esta reunión, no dejes de venir y beber. Hoy por la noche, ve y bebe. Mañana por la mañana, ve y bebe. En tu auto, ve y bebe. En tu soledad, ve y bebe. En salir a caminar solo, ve y bebe. Dile, Dios, dame a beber, Señor. Señor, así como me recibes en mi aspecto caído o fracasado, quiero recibir yo de ti tu aspecto glorioso del poder del Espíritu Santo. Y este es un fabuloso, milagroso y maravilloso intercambio. Jesucristo toma mis pecados y mis fracasos y me da su poder glorioso y su justificación y aceptación. ¿Qué más podría ser mejor en este mundo? Gracias, Jesús. Vamos a adorar al Señor. Adora a Jesús. Adora al Señor. Cántale a Jesús.